Buen día, comunidad educativa. Hoy es un día muy especial porque vamos a conmemorar el Día del Idioma. El 23 de abril es un día significativo para los hispanohablantes, pues se conmemora el Día del Idioma. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que destacando la buena práctica de la ortografía, la lectura y el correcto uso de nuestra lengua, considerada como el tercer idioma más hablado en el mundo? Este día memorable se celebra en Colombia desde 1938, cuando el gobierno de nuestro país estableció mediante el decreto 707 del 23 de abril un homenaje a nuestra lengua y a nuestras raíces idiomáticas. Es inevitable hablar de este día sin traer a la memoria al célebre novelista Miguel de Cervantes Saavedra y su obra cumbre, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, publicada en 1605, en cuyas páginas se encuentra la representación de los sentimientos y los valores más elevados del ser humano, y con la cual no solo se inmortalizó esta lengua romance, sino también su autor, quien llegó a la cima de la gloria de la literatura universal, compartiendo honores con Homero, Dante y Shakespeare. El Día del Idioma se celebra en memoria de Miguel de Cervantes Saavedra, quien falleció el 23 de abril de 1616, pero también es la ocasión perfecta para recordar a autores regionales, como Gabriel García Márquez, Rafael Pombo, Jorge Isaacs, entre otros grandes exponentes de nuestra literatura. Como parte de la comunidad educativa de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja, tanto directivos como docentes y estudiantes nos sentimos orgullosos de nuestro idioma español. Es por eso que la situación de pandemia que vive en estos momentos el mundo no es motivo para dejar de celebrar esta ocasión, pues el ser humano es social por naturaleza y es a través del idioma que se pueden acortar distancias. El área de lengua castellana de la jornada de la mañana ha preparado una muestra virtual de trabajos creativos, en la que se ve plasmada la imaginación e ingenio de los estudiantes, quienes mientras vamos conquistando el mágico mundo de las letras, lo representamos a través de diferentes manifestaciones textuales, como las infografías, historietas, memes, etiquetas, dibujo a mano alzada, entre otras. Como parte de esta muestra creativa, el grado octavo tiene el gusto de presentar algunas infografías y representaciones artísticas acerca de nuestra literatura precolombina. Recordemos que una infografía es una representación gráfica que combina texto, ilustración y diseño, permitiendo resumir o explicar información de manera visual para facilitar su transmisión y comprensión. La literatura prehispánica nos permitió conocer más acerca de algunas de las culturas más representativas de nuestro país, como los taironas, los cogui y por supuesto los muiscas. Pudimos conocer una parte de la vida de nuestros antepasados y viajar a través de sus costumbres, creencias y literatura, la cual nos heredaron gracias a la tradición oral. La literatura oral, en sus diversas modalidades de mito, cuento, leyenda y otras expresiones narrativas, es patrimonio cultural de la humanidad, ya que cumple importantes funciones sociales, religiosas, éticas y morales. Además, nos permite reconstruir el pasado cultural prehispánico. Se trata de la tradición oral de un grupo humano extinto que alcanzó a ser registrada por cronistas y estudiosos españoles, quienes acompañaron el proceso de conquista y colonización americana. Relatos precolombinos como Yurupari, el mito de Bachué, el mito de la creación y Miftayu nos permitieron explorar y conocer más de la riqueza cultural de los pueblos que habitaron nuestro territorio nacional antes de la llegada de los europeos, especialmente conocer y disfrutar de su ingenio literario. Popol Vuh. A continuación se presentan los trabajos más destacados de grado noveno, relacionados con la literatura precolombina en América Latina y su obra más representativa, el Popol Vuh. El trabajo que realizaron los estudiantes de grado noveno es a través de dibujo a mano alzada, que se realiza de forma directa, sin boceto previo y sin correcciones o modificaciones posteriores. Se trata, por lo tanto, del dibujo creado sobre la marcha utilizando solamente un lápiz u otra herramienta para realizar los trazos. En esa ocasión, estos dibujos han sido acompañados con color. El Popol Vuh, que puede traducirse Popol, comunidad, consejo, y Vuh, libro, es decir, libro del consejo o libro de la comunidad. En su forma original era un libro pintado. El texto dice, este libro es el primer libro pintado de antaño. Esto significa que es el más importante, algo así como la Biblia de algunas comunidades indígenas de Centroamérica. Pero luego el libro continúa diciendo, su faz está oculta. ¿Oculta? ¿Por qué? Fue quemado, se consumió en la ciudad de Utatlán, entregada a las llamas, reducida a cenizas por el conquistador. Su faz está oculta al que ve, añade el texto.
lo que mueve a pensar que no está oculta para el que, sin ver, conserva dicha fase en la memoria y la transmite oralmente. Originalmente, el Popol Vuh fue pintura, memoria, palabra, y en esta forma de tradición oral se conserva hasta mediados del siglo XVI, época en que vuelve a ser escrito por un indígena, antiguo sacerdote quizá, en lengua quiché, con caracteres latinos. Este manuscrito, que constituye el verdadero original del Popol Vuh, que llega a manos de Fray Francisco Jiménez, quien se entregó al estudio y traducción del quiché al castellano, y para dar testimonio incuestionable de la autenticidad del texto y curarse en salud ante las autoridades religiosas de tal similitud que entre el Génesis indígena y algunos pasajes de la Biblia, hace a la par de su versión castellana, en columna paralela, copia del texto quiché, es decir, que no solo nos llega su traducción, sino la transcripción del texto indígena. Varias traducciones se han hecho desde entonces y se han publicado algo más de 32 volúmenes en todas las lenguas, interés que crece día a día por tratarse de uno de los documentos milenarios de la humanidad. El Popol Vuh se ha convertido en un tesoro de la humanidad que serviría al investigador, al sociólogo, al poeta, al escritor, al artista y al curioso lector que ame los mitos antiguos, y en este caso al de cómo los dioses formaron el mundo americano y cómo fue creado el hombre de maíz. Los estudiantes de grado décimo continuamos este maravilloso recorrido por el mundo del lenguaje. Reciban un cordial saludo a todos los miembros de la comunidad educativa de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja. Desde la representación gráfica mediante historietas, nos dimos la tarea de poner en diálogo un texto representativo de la producción literaria en la España de la Edad Media, con las voces de nosotros, jóvenes estudiantes del siglo XXI. Disfrutamos la lectura de un cuento extraído de una de las obras insignes de la literatura medieval española, El Conde Lucanor, cuyo autor, don Juan Manuel, nos presenta el relato de lo que le sucedió a una mujer llamada Doña Trujana, en el cual Patronio le cuenta al conde que había una mujer que iba al mercado con un tarro de miel, diciéndose a sí misma que después de venderlo compraría huevos, de los cuales nacerían gallinas, las vendería y compraría ovejas. Fue pensando todo lo que iba a hacer hasta que se vio rica. Se vio tan rica que se descuidó, se le cayó el tarro de miel y comenzó a llorar. Por eso Patronio le dice a su amo que debe ser precavido y no arriesgar nada por la esperanza de algún provecho del que no está seguro. Después de la lectura, realizamos un análisis literario mediante preguntas y respuestas orientadas. También descubrimos la intertextualidad entre este y otros cuentos como el de la lechera. Y finalmente realizamos la recreación textual usando nuestra imaginación, creando una historieta donde sucediera todo lo contrario a lo relatado en el cuento leído. Recordemos que la historieta es una forma de expresión artística y un medio de comunicación que consiste en una serie de dibujos, dotados o no de texto de acompañamiento, que leídos en secuencia componen un relato o una serie de ellos. Suelen ir enmarcadas en viñetas, que son recuadros adaptados en forma y estilo al contenido narrativo humorístico de la historia. Algunas de las historietas fueron dibujadas a mano, otras realizadas digitalmente utilizando la aplicación Canva, una herramienta TIC. Seguidamente los invitamos a disfrutar de estas manifestaciones creativas. A continuación, estos son los trabajos de estudiantes de grado décimo cuya temática fue el meme relacionado con la celebración del Día del Idioma. En ellos encontramos alusiones al libro, a la lectura, a la ortografía y al buen manejo del idioma. La palabra meme hace referencia a ideas, comportamientos o estilos que se extienden culturalmente entre personas. Fue acuñada por Richard Dawkins en su libro El gen egoísta y es un derivado del griego mimema que hace referencia a lo que es imitado. Este concepto se ha trasladado a Internet para describir ideas que se viralizan o son replicadas de forma masiva a través de las redes sociales, blogs o emails, y pasan de persona a persona de manera explosiva. El formato de un meme puede ser una frase, una imagen, un video o un concepto más abstracto. En general, su temática es humorística, rozando casi lo absurdo, aunque en ocasiones también se conviertan en pequeñas píldoras filosóficas. Por lo tanto, no deberíamos nunca pensar que un meme es tan solo una broma. Un meme se caracteriza por la mezcla de códigos verbales, icónicos y audiovisuales que conforman una sola unidad significativa. Los memes que logran viralizarse son caracterizados por compartir los siguientes elementos: longevidad,
es decir, la capacidad para significar a lo largo del tiempo. Fecundidad. El mensaje es claro, lo que aumenta su incidencia y posibilidad de replicación. Fidelidad al replicarse. El sentido original del meme se mantiene en la replicación. Debemos tener en cuenta que existen memes de carácter crítico, de carácter social y de carácter humorístico. Los memes se volvieron populares porque en las redes sociales la percepción es muy cautiva, por lo cual atribuye el éxito de los memes digitales a la imagen. Los memes constituyen un recurso simbólico clave para generar sentido de pertenencia en las comunidades de adolescentes online por su alta capacidad de condensación de sentidos compartidos y diferenciados, y también como mecanismos simbólicos para integrar, incluir, reconocer y visibilizar. Nos gustan porque desde el humor ponen en evidencia varios aspectos como la política, las tradiciones, las costumbres, la problemática de cada país y situaciones de la vida cotidiana. Muchas gracias. Y esta es una muestra de memes creativos elaborados por estudiantes de la Escuela Normal. Cerramos este extraordinario recorrido con el estremecedor relato en el que Víctor Frank nos narra, a través de su libro El hombre en busca de sentido, su experiencia en los campos de concentración. Mediante la técnica de la etiqueta, entendida como aquella parte de un producto que cumple las funciones de identificar, describir, graduar en términos de calidad y promover el artículo. El grado 11 diseñó una síntesis del contenido de la obra y la promoción de lectura de la misma, empleando una creación visual nutrida con elementos verbales que favorecen el ánimo del espectador hacia la aprehensión del relato. Frank, un neurólogo y psiquiatra austriaco, nos presenta las condiciones deplorables en las que se mantenían los prisioneros en los campos de concentración, cuya probabilidad de recuperar la libertad era casi nula. Afirmaba que al hombre se le pueden arrebatar todas las libertades, menos aquella de la elección de la actitud personal frente a las circunstancias adversas para definir su propio camino. No podemos cambiar las situaciones externas, pero sí el cómo las afrontamos, pues mientras existamos en este mundo, siempre habrá un sentido por el cual vivir, y quien tiene un porqué encuentra y soporta el cómo. El autor se centra en su método terapéutico conocido como la logoterapia, que busca encontrar ese sentido a la vida, sabiendo que ésta siempre espera algo de nosotros, aun cuando nosotros no esperamos nada de ella. Las reflexiones contenidas en el libro van desde la gratitud por el simple hecho de estar vivo, hasta encontrar aquel porqué o sentido de la existencia. Este relato es más bien el testimonio de un neurólogo psiquiatra sobre los acontecimientos vividos en un campo de concentración. Es una lección existencial.